Ok, probando. 1, 2, 3. Porque creo que en esto, no creo, estoy seguro que en esto también estaremos juntos. Bienvenidos al podcast El Psicólogo de Bolsillo. Quien les habla, Henry Sánchez. Quiero cerrar mi consultorio y abrir este espacio para conversar contigo durante los minutos que dure este episodio. Quiero conversar de un tema que años atrás podía ser considerado este elemento o esta parte de nosotros podía ser considerada como algo diabólico, podría ser considerada como algo que seguramente es locura, algo que no es normal, algo que no estaba bien visto y debía hacerse en absoluto silencio, en la mayor discreción. Vamos a hablar de terapia. Creo que nuestra generación tiene un privilegio que quizás papá, mamá, abuelos, bisabuelos y gente de muchos años atrás no contó. Y es poder hablar, es poder tuitear a cualquier hora, en cualquier momento, incluso lo que hablamos con nuestro terapeuta, las recomendaciones que nos da nuestro terapeuta, podemos tuitear con total tranquilidad y decir, voy al psicólogo y me está yendo bien. Y siento que he crecido, que he avanzado. E hacemos la invitación a otras personas a que se unan a este movimiento, a esto que quizás pueda ser visto por otros como una moda, como una tendencia, pero debería ser parte de nuestra normalidad, y es ir a psicoterapia, que no es más que ese espacio donde un profesional de la salud mental te brinda las herramientas que quizás como persona no logras ejecutar de la mejor manera, no la conoces, no las has explorado, no las tienes, y trabajas en función a obtener, a pulir esas herramientas y ser una persona funcional en aquellas áreas de tu vida que podemos considerar como debilidades. Aquí quizás en un sentido muy pragmático. Pero bueno, mi experiencia o de lo que quiero hablar hoy en función a la terapia no es el recomendarte quizás a que una vez cerrado este episodio y abierto mi consultorio vengas conmigo, sino que cambiar tu percepción o llevarte a la reflexión sobre lo que es la terapia y lo que no es la terapia. Quiero contarte cómo llegué yo, siendo estudiante de psicología, a un consultorio con mi primera terapeuta, cómo luego lo dejé y cómo volví a terapia hace pocas semanas o hace pocos meses, si se puede decir. Y para iniciar esta historia necesitamos tomar un boleto al año 2017. Si tú no eres de Venezuela, quiero ponerte en el contexto de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. En el año 2017 inició una serie de protestas a nivel nacional, fue en todo el país donde se vieron muertes, centenar de heridos, represiones, violaciones a los derechos humanos y muchísimas cosas que tocaron la fibra del venezolano y no solo de nosotros, sino de toda la comunidad internacional, y no era de extrañarse o no fue algo como poco común ver imágenes de la violencia en Venezuela durante el año 2017 y en consecuencia mucha gente yéndose del país, negocios quebrados, negocios saqueados que cerraban, gente que vivía en la incertidumbre de cómo sería el día a día, y el estudiante universitario, esa incertidumbre se multiplicaba por 32 o por 17 o por 2017. Era la incertidumbre de, primero, no saber si teníamos clases o no. Era todos los días revisar las cuentas de redes sociales de tu universidad para saber si ese día tú podías asistir y ver clases con naturalidad,
o con la normalidad, entre comillas, que te presentaba todo el contexto. Era tener la incertidumbre que llegabas a la universidad, veías tu primera clase a las 7 de la mañana, pero a las 8:30 habían barricadas fuera de la universidad, no podías entrar a la universidad porque el acceso se bloqueaba, cerraban las puertas por seguridad, porque habían protestantes, porque llegaba la Guardia Nacional, porque había represión, porque habían bombas, gases lacrimógenos en las inmediaciones. De verdad que la experiencia, al menos del estudiante universitario, en todo esto ya es motivo suficiente para ir a terapia, el tener que gestionar la crisis, quizás el ser asaltado, pero no es mi caso. Solo poniéndolos en contexto, en medio de esta crisis política, social y económica que vivía Venezuela y que sigue viviendo, pues lidiar con esa incertidumbre. En mi casa, en ese momento, la situación económica no era la mejor. Y, ¿sabes? Decidí, ya que me gusta muchísimo el fútbol, decidí unirme a una academia de fútbol que estaba fundando uno de mis profes, de mis entrenadores, cuando jugaba en mi etapa adolescente. No era muy bueno, la verdad. Quise ser profesional, soñé con jugar en la Juventus, pero la verdad estaba al nivel de una liga de borrachos los días domingo a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, me uní, me contrataron como asistente de lo que sea. Recuerdo que recogía los balones, armaba los entrenamientos, hacíamos de todo un poco allí. Y también estaba en el sexto trimestre de la universidad, todos los horarios, todas las clases, todo se pegó y era evaluación tras evaluación, era una constante exigencia muy alta, muy elevada. Y aunado a eso, estaba iniciando una relación de noviazgo. Todas esas cosas se fueron sumando y apareció un amigo o una amiga que no había sido invitada, que no era bienvenida a mi vida, pero que poco a poco entró y se hizo un lugar muy cómodo en mi vida y era la ansiedad. A ver, esta ansiedad que por una parte no me dejaba disfrutar las cosas buenas, las pequeñas cosas que tú te vas consiguiendo en el camino, esas que tan simples, pero que te roban una sonrisa. Ya no podía disfrutarlas, vivía con un constante temor, ¿sabes? Al qué pasará. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi noviazgo que apenas estaba iniciando? Y se supone, o al menos uno espera que cuando estás iniciando un noviazgo, tú lo disfrutes al máximo. Tú disfrutes esos momentos de quizás escaparte de clases y darte unos besos con esa persona. De salir, conocer nuevos lugares, de interactuar. Esa euforia del amor. Pero que justo cuando se debe vivir esa euforia del amor, la ansiedad aparece y comienza a darte dudas de qué va a pasar con tu relación. ¿Será que eres lo suficientemente bueno para mantener esta relación? Eh, ¿Será que eres lo suficientemente atractivo en todos los sentidos para que esa persona decida elegirte todos los días? Y también estas exigencias de tienes que rendir en la academia, en la universidad. Todo esto se fue sumando. Y recuerdo que al final del año 2017, creo que no me considero la persona más alegre, más jovial del mundo, pero sí era una persona amargada en ese momento. Una persona que con facilidad podía pelear, con facilidad podía molestarse, irritarse y quizás ver la vida como una nube negra. En todo ese proceso yo consideraba ir a terapia, pero sabes, cuando te empiezan a decir, incluso cuando tú eres estudiante de psicología, esto es algo súper loco, porque aunque tú estás estudiando esto, deberías creer en la psicoterapia, hay un punto donde los mismos mitos, el tabú, las creencias sociales sobre la psicoterapia
te dicen, ¿sabes qué? Yo no lo necesito. Es como que, mira, una persona quizás que tiene esquizofrenia, una persona que tiene un trastorno de la personalidad límite grave, que necesita de verdad el acompañamiento terapéutico, lo necesita, pero yo, o sea, yo simplemente estoy en Venezuela y estoy existiendo y lidiando con estas cosas que no son solo mías, son de 30 millones de personas que vivimos aquí, más los que emigraron. O sea, es como que esto es algo normal, esto es algo esperado, es normal sentirme así. Y creo que yo tengo las herramientas para lidiar con eso. ¡Ja, ja! ¡Mentira! Era completamente falso. No, no estaba lidiando de una forma eficaz con eso. Entonces, tú empiezas como, necesito terapia, pero no es tan necesario. Necesito terapia, pero hay otras cosas en las que puedo invertir el dinero o hay otros gastos más importantes como aquellas guías que necesitaba comprar, aquellos libros, o quizás la comida, o qué sé yo, un gusto, una salida, algo. Pero siempre hay un gasto urgente, importante o no, que se va atravesando en el camino y como que hace más distante el iniciar terapia porque no se considera como un asunto de seguridad nacional de que necesitas ir de una vez. No, yo creo que esa es una de las primeras resistencias o de la segunda resistencia que aparece en nosotros a la hora de ir a terapia, al menos que el servicio de salud mental sea gratuito. Pero esta es una de las cosas, es como que el dinero pesa mucho y si tú eres una persona que está en Latinoamérica, creo que esta condición, independientemente de la crisis venezolana, creo que a todos nos hace pensar. Es como, mira, realmente estoy dispuesto a pagar esta cantidad de dinero, esta cantidad de pesos, de bolívares o como sea tu moneda local, como se denomine. Y al menos en mi experiencia personal, ¿cómo se fue dando esto? ¿Cómo vencí la barrera? Creo que el vencer esa barrera fue de un modo u otro muy impulsivo. Fue esto de una prima me escribe porque su hija está pasando como por un momento muy complicado, necesita acompañamiento psicológico, necesita respuestas, necesita como que intervención en crisis. Y yo le paso el número de en ese momento mi profesora de psicología clínica, que para mí, de verdad, era una eminencia, y lo es. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que te admiro y que te amo. Y yo le envío el número. En ese momento estoy sentado esperando para trabajar, lidiando con todos estos problemas que les comenté al principio. Y yo, ¿sabes qué, chamo? Si tú eres pendejo, o sea, estás a menos de un año, o a año y medio, estaba a un año y medio de terminar la carrera, pero tú nunca has ido a un psicólogo. Mis papás me llevaron, pero no tenía uso de razón, no recuerdo. Pero es como que tú por tu propio pie, por tu voluntad, por decisión de un adulto, no has ido a terapia. Tú vas a graduarte, vas a atender a otras personas. Quizás con qué coherencia, o sea, ¿dónde está la coherencia en el creo en esto, pero yo no voy a terapia? Es como, chavo, vamos a intentarlo, vamos a probar, vamos por lo menos a vivir la experiencia y poder decir en la lista de cosas antes de morir, lo hice, fui a terapia, fui a un psicólogo. Y luego veremos de qué vamos a hablar. O sea, el tema de conversación no importa, aunque tenía mil y un problemas. Yo solo dije, no sé qué voy a decir, no sé de qué voy a hablar, pero vamos a intentarlo. De una forma muy impulsiva le escribí a la psicóloga, a mi profesora, y pautamos una fecha, era aproximadamente un 5 de diciembre del 2017 y tenía espacio para el 28 de enero del 2019, del 2018, perdón. Y yo dije, me sirve, perfecto, así como el sticker. Me sirve porque de una forma u otra no está tan cerca y me obligo, me comprometo a que ya tengo que ir, de que tengo que responder económicamente a ese momento. Todo está dispuesto. Y en ese mes de
de diciembre, les confieso que todos los días me preguntaba qué carajos voy a decirle a la psicóloga, de qué voy a hablar, cuál va a ser el tema de conversación, será que voy a hablar de mi relación con mis papás, será que voy a hablar de mi noviazgo, será que voy a hablar de cómo estoy sufriendo esta situación del país o cómo mejorar en la universidad. Es como que tú empiezas a hacerte ese mar de preguntas, incluso tercera resistencia. Te bloqueas y no sabes qué rayos decir o qué rayos es lo que vas a hablar. Primero, están estos mitos, estas creencias sociales de que el que va a terapia es loco. En segundo lugar, aparece la resistencia económica o la resistencia material. De quizás no tengo el saldo para llamar a este servicio de salud mental gratuito, o no tengo el dinero, o no es tan importante para mí. Aparece esta tercera resistencia que viene siendo el ¿qué voy a hablar? Yo no tengo nada de qué hablar en terapia. Y todos los días iba pensando, y de repente un día tomaba esta idea y decía, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a llevar a terapia, esto es lo que voy a hablar. Otro día decía, no, esto no vale la pena, no voy a desperdiciar los 45 minutos o la hora que tenga de terapia hablando de esta pendejada. Vamos a tomar otro tema más serio, algo heavy, algo hardcore, algo que toque la tecla, que mueva las fibras. Pero bueno, en ese deje, en ese aquí voy, jalo, enrollo, llega el 28 de enero del 2018 y voy en el transporte público y me quedo una estancia razonablemente lejos del consultorio para poder caminar y seguir reflexionando y decir, ¿sabes qué? Si estoy a tiempo de arrepentirme, pega la carrera, huye hacia la derecha y aquí no ha pasado nada, aunque ya había transferido el dinero. Y seguía caminando y caminando hacia el consultorio y comenzaba a pensar, Henry, todavía no sabes de qué vas a hablar, o sea, ¿qué vas a hacer cuando estés allá? ¿Le vas a mirar la cara y vas a decir, mira, yo solo vine porque quería vivir la experiencia? No, tienes que decir algo, tienes que tener ya el guión, el libreto preparado para ir a terapia. Y llego a la sala de espera. Como buen ansioso, comenzó este tic de temblar las piernas, de que las piernas temblaran o de moverlas rápidamente. Y cuando tú estás allí en el consultorio o antes de entrar al consultorio, no sé si en el día previo o en las horas previas, en mi caso fueron esos minutos antes de entrar al consultorio, me decía, ¿será que cuando yo entre esta persona a hacer llorar? ¿Será que voy a llorar cántaros? ¿Será que me va a decir algo que yo no quiero que me diga? ¿Será que me va a regañar? ¿Será que me va a juzgar? ¿Será que me va a criticar? ¿Cómo será su trato conmigo? Cuarta resistencia puede ser la expectativa del terapeuta o la expectativa de la terapia. Esta es complicada porque es un panorama completamente incierto. Aunque uno vea a un psicólogo por redes sociales, aunque tú consumas su contenido, aunque veas transmisiones en vivo, aunque leas sus tweets, aunque estés pendiente de su página web y leas su blog, esa incertidumbre siempre va a existir, por más que sientas que lo conoces, que es incluso hasta como un amigo o como esa persona de cabecera que siempre estás consultando para resolver tus problemas o aprender a lidiar con ellos. Y te predispone o quizás te coloca en una posición a la defensiva de, ¿sabes qué? Voy a seleccionar la información, voy a difundir la información con mucho cuidado porque tengo miedo de que esta persona la devuelva en mi contra a un modo de crítica, a un modo de juicio o hasta de burla. Porque pensamos de que así como quizás las personas se burlan de nuestras desgracias, el psicólogo también lo va a hacer. Y llega ese momento en el que se abre la puerta, aparece mi terapeuta y me dice, entra. Ella tiene una fama, o tuvo una fama de
como profesora de ser una persona con un carácter o un temperamento fuerte, lo llamaríamos así los latinos. Era una persona que se hacía sentir, que su tono de voz se hacía sentir en todo el salón. Era la que siempre expulsaba de los pasillos a la gente que estaba hablando. Cuando ella abría la puerta y solamente su presencia en el pasillo, ya sabías que tenías que irte, o al menos guardar silencio. Mucha gente evitaba inscribirse con ella. Habían dos polos, o dos bandos, eran dos extremos, no había un punto medio, una zona gris. Había gente que la amaba y decía que a pesar de sus actitudes o cómo es ella como persona, quizás como profesora, era excelente formadora y que valía la pena la experiencia. Y había otras personas, otro grupo, que quizás era más grande que el primero, que decía que de verdad ella les daba miedo, de que era una terrible profesora, pero al menos yo viví la experiencia, la viví con miedo al principio, pero luego la disfruté. Y cuando tú entras al consultorio y te encuentras con esa terapeuta tan amable, tan dulce, yo al menos dije quién eres y qué le hiciste a mi profesora. Fue un cambio radical, fue un cambio total. Y comienzo a hablar. En un momento tú te sientes como trancado por las 4 resistencias antes mencionadas. O mejor dicho, por la cuarta. La tercera y la cuarta porque ya venciste el mito, el tabú, ya estás dentro del consultorio. Y comienzas como ese carro que le cuesta arrancar. Ya encendió, pero le cuesta entrar en marcha. Y comienzas a hablar, al menos comencé a contarle la historia como entrecortado, pero hay un punto en el que tú entras en la ola, como el surfista entraste a la ola y comenzaste a navegar o a andar entre la ola, a llevarte por el ritmo de ella. Y poco a poco, eso de segmentar, eso de quizás cuidar la información o cuidar lo que estaba diciendo, desaparece, porque descubres que estás en un entorno completamente seguro en el que puedes expresarte, de que en algún momento sí vas a ser confrontado, porque esa información que tú estás dando no es congruente en algún momento con lo que tú esperas, con lo que tú sientes o con lo que tú dices que eres. Y justo son técnicas terapéuticas para que tú puedas ver, quizás a través de un espejo simbólico, lo que realmente estás planteando, lo que realmente eres y cuáles son tus expectativas y que la diferencia entre lo que estás haciendo y lo que quieres ser es bárbara, es completamente amplia. Entonces fuimos conversando, fuimos tocando estos temas sobre la ansiedad, sobre mi relación, sobre mi noviazgo, sobre la universidad, sobre el trabajo, sobre Venezuela. Justo en ese momento me estaba mudando, incluso mi terapeuta me dio una breve explicación o un tutorial de cómo preparar arepas. Eso es algo increíble. Y bueno, de verdad que son esos pequeños detalles que no olvido dentro de la terapia. Pero hizo ciertas preguntas sobre mi familia, sobre si consumía alcohol, drogas. Es como una historia. Lo primero era llenar esta historia de vida, que se conoce también como anamnesis o biografía, simplemente. Son estos datos que a la hora de construir un caso son importantes, son fundamentales y también permite ese acercamiento o comprensión de quién eres como persona. Posteriormente fuimos trabajando en lo que eran mis pensamientos, mis creencias, mi forma de ver la vida, de ver el mundo, ver las relaciones. Y ella en ningún momento impuso quizás su opinión, su criterio, sino que simplemente fue cuestionando aquello que yo iba diciendo y comencé a verlo de una forma diferente, incluso la relación, el tema del compromiso, de que hay situaciones o hay momentos en las relaciones humanas, no solo del noviazgo, que nosotros estamos esperando algo de una persona, pero que técnicamente, de acuerdo a ese estatus de la relación, lo que nosotros estamos esperando no es viable. Y poco a poco fui trabajando esas creencias con ella, me dio ciertas estrategias para disminuir la ansiedad, explicó en parte, o
me ayudó a describir mi personalidad y a ayudarme a aceptarla dentro de todo. Tuvimos dos sesiones en las que mejoré, en las que los objetivos siento que se lograron. En el transcurso del año 2018 pasaron muchas cosas. Tanto en lo económico no pude seguir y también sentí que ya mi problema se había resuelto. Y esto es a veces un arma de doble filo dentro de la terapia. Y es el sentir que ya tus problemas se están resolviendo y como ya, como lo agudo o lo más urgente se resolvió, ya no hay más nada que hacer. Este es el momento donde la mayoría de las personas abandonan terapia, me incluyo, si no eres totalmente consciente de que tienes que vivir o tienes que trabajar un proceso que no necesariamente que no va a ser corto, sino que requiere de tiempo, requiere de reflexión, requiere de conversar, requiere de más sesiones, requiere más de una sesión o de 2 sesiones, como fue en mi caso. Entonces tú te desapareces de terapia porque sientes que ya lo resolviste, que ya puedes quizás quitarte las muletas y caminar y cojear. Ahí poco a poco vas, sigues andando y quizás con algunos paliativos lo vas resolviendo. Esto dura unos meses, esto puede durar unos años y ves que poco a poco los parches que tú fuiste colocando con ese acercamiento terapéutico tan breve ya comienzan como a desgastarse o comienzan a ser ineficientes, ineficaces, ya no te da solución al problema. Y esta es como una de las razones por las que vuelvo a terapia. Porque ya tú te das cuenta de que le diste largas al asunto y todavía habían cosas pendientes por trabajar. Una vez que el parche se rompe, una vez que ya no es un orificio pequeño, sino que es un cráter, hablando en términos de daño psicológico, emocional, y caes en un hueco quizás más profundo que el primero por el cual tú decides ir a terapia, tú dices y caes en cuenta, mira, esto debió haberse trabajado antes, esto debió conversarse antes, esto tuvo que haber continuado, este proceso tuvo que tener su continuidad, respetar el tiempo. Pero bueno, fue la situación, fue lo que viví, incluso lo agradezco en este momento porque es una experiencia que me permite darle contenido a este primer episodio del psicólogo de bolsillo. Muchachos, muchachas, amigos, valoremos y respetemos el proceso terapéutico. A veces a la primera o la segunda sesión vamos a encontrar resultados. En la primera o en la segunda sesión también hay otros casos en los que no vas a encontrar resultados. Y de acuerdo al problema, de acuerdo a lo que estás trabajando, incluso de acuerdo a la intensidad, a la gravedad, a la frecuencia, esto puede tardar o puede ser más rápido. Es un ritmo completamente personal y es necesario respetar ese proceso. Es necesario apropiarse de este camino, de este recorrido, de esta ruta que nos va a llevar a descubrirnos como persona y a ver que hay cosas que nosotros pensamos que es lo superficial, pero capas más abajo, metros bajo tierra, hay cosas que todavía necesitamos trabajar y es el verdadero origen o génesis de todo lo que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, todo esto me llevó a volver a terapia hace unas semanas, cuando tu proceso, por X razón, en este caso, fueron muchos factores, pero creo que también fue mi falta de voluntad de querer continuar, porque es como que, ya lo resolví, chévere, no hay ningún problema, sigamos adelante, la vida sigue. Me llevaron otra vez a que, básicamente 3 años después de mi primera experiencia en terapia, urgentemente tenía el dinero y vuelven estas resistencias. Estas resistencias yo creo que son cíclicas, aparecen. Algunas se eliminan completamente como las sociales, pero hay otras como la económica, como la expectativa, que siempre van a estar allí y debemos ser conscientes de que siempre nos van a acompañar y que debemos vencerlas. Cambiar nuestras creencias
y a veces hasta de un modo impulsivo decir, ¿sabes qué? Al carajo estas resistencias, vamos a terapia, vamos a intentarlo, vamos a enviar ese mensaje, vamos a reservar, a agendar esa cita. Y fue lo que yo hice. Le escribí a una nueva terapeuta, porque incluso también quería vivir la experiencia de probar con una nueva terapeuta, su método, su corriente, su intervención, y le escribí y necesito terapia lo más pronto posible. Por favor, agendamos para dentro de unos 3 5 días. Y nuevamente estaba en terapia. Y cuando llevo un proceso actualmente de 2 sesiones, voy a la tercera. Cuando comienzas a entender que esto es algo más de tiempo y algo de irlo construyendo, de echarle cabeza, de reflexionar, tú dices, ¿por qué carajos yo interrumpí aquel proceso? ¿Por qué carajo yo fui tan mente corta y no seguí, no persistí? Incluso cuando en el tema económico se pone difícil la situación, o en cuanto al tiempo, abrir ese espacio tan necesario para la terapia. Y te vas dando cuenta y vas descubriendo, encontrando nuevos elementos en el rompecabezas de tu mente, de tus emociones. Y siento que en este momento soy una mejor persona y que cada vez que voy a terapia soy una mejor persona. Y quiero seguir yendo y respetar ese proceso, darme la oportunidad de continuar este proceso hasta el momento en que la terapeuta diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Siento que ya en este momento como que podemos separar nuestros caminos y volver cuando realmente lo necesites. Esta es como mi experiencia, es mi historia, y creo que todos hemos vivido estas 4 resistencias. La resistencia del tabú, de las creencias sociales, la resistencia material y económica, la resistencia del discurso, del tema a tratar, y de mis expectativas en cuanto al terapeuta. Todos las vivimos. Y como decía antes, es cuestión de trabajarlas, es cuestión de echarle cabeza o de no echarle tanta cabeza y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Esto es un beneficio para mí, es un beneficio personal que se traduce en mejores resultados laborales, en mejores resultados, hablando de una forma cualitativa, en mi relación con mis amistades, mi relación con mi pareja, mi relación con mi familia, mi relación conmigo mismo, el cómo me percibo, el cómo siento yo que soy capaz de lograr las metas que me pongo en mi vida, mejora mi capacidad de lidiar con estas cosas que se escapan de mi control, de lidiar con estos eventos que no eran míos, pero los hicieron míos, los terceros, o yo personalmente lo hice mío. Es cuestión de atrevernos, muchachos. El psicólogo de bolsillo, en su primer episodio, quiere darte esta reflexión. No lo pienses tanto, no le eches tanta cabeza. Deja esa reflexión o esa pensadera para la terapia, que sí la vas a necesitar. Pero para iniciar ese proceso, no lo pienses tanto, toma esa decisión. Abriendo un poquito las puertas del consultorio, puedes tomar esa decisión e iniciar conmigo. Puedes tomar esa decisión e iniciar con los miles de terapeutas que hay en el mundo, profesionales capaces, porque no todos los terapeutas estamos hechos a tu medida. Tenemos corrientes o métodos de intervención o de trabajo que quizás pueden ir acordes a ti o no. Y en ese proceso ir descubriendo si justo ese terapeuta es la persona que necesitas para que te acompañe. Atrévete, hazlo. Y sí me gustaría que en las diferentes redes sociales, bien sea por Instagram, bien sea por Facebook o por Twitter, puedas contarme tu experiencia yendo a terapia, tu experiencia de cómo tomaste esa decisión de ir a terapia y cómo ha sido tu proceso. Al menos en ambas etapas yo he visto mejorías, he visto quizás un crecimiento lineal, y quizás en tu historia personal, en tu historia de vida, no sea
así esa evolución. Quisiera conocerla, que incluso pudiéramos charlar y comentar sobre eso. Este ha sido mi primer episodio sobre la terapia. Este episodio podemos llamarlo ir a terapia simplemente. En esta plataforma de Anchor. Y espero que sigan los episodios sobre experiencias, vivencias de la salud mental, sobre herramientas y tips para crecer y mejorar. Porque créeme, como psicólogo, como paciente o simplemente como Henry David, estoy contigo en esto. Siempre estaremos juntos en esto. Puedes seguirme en mis redes sociales, @psico de bolsillo en Twitter, @profehd en Instagram, @profehd en TikTok y en Facebook puedes encontrar la página como psicólogo de bolsillo Henry Sánchez. Estamos juntos en esto, puedes seguirme y para información sobre mis servicios profesionales puedes ir también a la página web www.psicologodebolsillo.wordpress.com y si no, simplemente googleame como psicólogo de bolsillo. Estamos juntos en esto y nos escuchamos en una siguiente entrega, en un siguiente episodio del psicólogo de bolsillo. Chao.